El arte de resumir va más allá de acortar el número de palabras que hay en un texto o de decirlo más rápido. El arte de resumir también es saber transmitir una idea a otra persona y que le llegue de la mejor manera posible. Por eso, hoy vamos a comentar algunas ideas para resumir mejor y hacernos entender mejor, ya sea hablando, escribiendo o en cualquiera de las formas que esté tu discurso. Vamos a comentar 10 ideas. La primera es anotar para sacar fuera de tu cabeza. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a hacer un resumen, cuando vamos a estructurar el episodio de este podcast, por ejemplo, antes de estructurar, organizar y ordenar los puntos que vamos a contar, lo primero que vamos a hacer es, en un folio, pizarra, en donde sea, volcar todas las ideas que yo conozco, que sé o que he investigado sobre el tema del que vamos a hablar, para simplemente sacarlo fuera de mi cabeza y poder verlo en un sitio, poder verlo en un papel. De la misma forma, si estábamos escuchando o leyendo un libro, escuchando un podcast y queremos hacer un resumen de eso, de la misma forma vamos a coger anotaciones sin querer ya ponerles un orden, una estructura y procesarlo, sino que directamente, sin juzgar, sin querer ya darle una forma, vamos a anotar todo eso y ya luego es cuando sí le damos una estructura. La idea número 2 es que cuando lleguemos al paso de dar esa estructura y ese orden, enumeremos y separemos bien todas las ideas que queremos contar. Si yo, por ejemplo, en vez de enlazar todo esto en un discurso súper disperso, lo que hago es, como lo que estoy haciendo ahora, ponerte idea número 1, idea número 2, te voy a contar 10 ideas, la 1, la 2, la 3, la 4. Creo que así es una manera más fácil de que llegue la información porque están bien separaditas. De esta misma forma, pues sería un artículo, pues sería cualquier discurso que nos toque resumir o que nos toque redactar. En una conferencia, pues serían diapositivas, etc. La idea número 3. Estructura y habla pensando en la persona que te está escuchando, no en ti. Cuando vayas a hacer esa estructura, a enumerar, separar los puntos y a ordenar las ideas, piensa siempre en la persona que te está escuchando o en la persona que te va a leer y no en ti, porque tiene que entenderlo la otra persona. De hecho, sería una buena idea, si tienes la oportunidad y si tienes más tiempo, de poder pasar ese guión del episodio o ese episodio incluso ya acabado o ese artículo o ese lo que sea o esa presentación a una persona, si es posible que esté en el público, pues maravilloso, pero si no, una persona conocida, que te pueda dar feedback y te pueda decir, pues oye, entiendo esto no lo entiendo, esto me gusta, esto creo que se entiende mejor si pones este punto primero antes que este, etc. La cuarta idea sería resumir al principio y no solamente al final. Fijaos que normalmente nosotros tendemos a resumir al final de lo que sea que estemos resumiendo o hablando. De hecho, está bien, es una buena práctica, es correcto. Pero también es interesante resumir al principio. Es como si imaginemos un sándwich, pues si tú tienes el último pan, el pan de abajo sería el resumen que haces de todo el contenido, de todo el sándwich. El tomate, la lechuguita y lo que le pongas al sándwich, pues sería ese contenido del que estás hablando, pero también sería una buena idea ponerle pues ese primer pan, ese pan de arriba, que ya te va a dar una pista de lo que vas a hablar. Porque ya la persona que te está escuchando ya se hace a la idea si le das un titular. Por ejemplo, y os voy a contar un ejemplo ilustrando pues la siguiente idea, la quinta idea. La quinta idea sería: cuando todo es importante, nada es importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en cualquier resumen, sí, también es importante
acortar todo eso que vamos a decir. Si hay 20 ideas, pues a lo mejor me tengo que quedar con 10, o a lo mejor me tengo que quedar con 5, o a lo mejor me tengo que quedar incluso con menos. Pero si marco que todo es importante, nada es importante. Digamos que el todo pues se anula, ¿no? Y sería todo es importante, todo e importante se anula, y entonces sería como nada, ¿no? Es importante. Entonces fijaos cómo he dicho esta frase y luego he explicado lo que significa. La idea número 6 es contar una historia para a continuación ya ilustrar los puntos de tu resumen, los puntos de tu conferencia o etcétera. Y también porque es un instrumento que engancha muy bien al espectador, a la persona que te está, que recibe tu contenido. Si yo empiezo con una historia, lo que voy a hacer es enganchar a la otra persona, lo que voy a hacer es un poco como la idea número 4 que decíamos de voy a contar un resumen y luego voy a explicar para luego terminar concluyendo con X puntos o con otro resumen. Pero con la historia lo que consigo es que la otra persona empatice mejor, porque a nosotros los humanos nos gusta muchísimo cuando los discursos comienzan con una historia, porque nos pone en situación, porque somos humanos y al final nos gusta. Y de hecho es una herramienta, se nota mi backup de marketing aquí, pero, pero es verdad, es algo que se usa como gancho y también es muy útil para resumir, porque es una manera muy fácil de contar algo, de transmitir una idea. La idea número 7 sería pensar también que resumir es regalar tiempo, ir directos al grano. Creo que puedo poner este podcast como ejemplo, porque es verdad que hay episodios que son más largos, que es sobre todo cuando empecé. Pero ahora mismo yo no tengo intro. Yo no voy con una intro de X música de 1 minuto, de 5 minutos de promoción de todo lo que tengo. No voy con... O sea, no, creo que tampoco divago durante todo el contenido. Así que me puedo poner como ejemplo, ¿no? Hay muchos contenidos que tardan mucho en empezar o que hacen una promoción de sus contenidos que es eterna, que está muy bien hacerla, pero creo que muchas veces es eterna. Así que pensemos también que sí está bien con amigos, con familia, etcétera, sobre todo cuando hablamos de algo que nos apasiona mucho, pues poder enrollarnos lo que queramos, por supuesto, pero cuando estás dando una conferencia, cuando estás grabando un episodio, pues ¿por qué no vamos al grano? O hay muchas veces que empezamos diciendo, hola, me llamo Paloma Aragón, imaginaos, ¿no? Tengo un podcast de productividad, entonces he venido aquí, trabajo en esto, no sé qué. ¿Qué le importa a la otra persona? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? A esa persona le importa ella misma. Entonces, si ya luego le gusta lo que ve o le gusta lo que escucha, pues ya mirará, consultará quién eres, cómo es tu nombre, te dará un email, yo qué sé. Pero de la misma forma que cuando nosotros vamos buscando un contenido, lo que queremos es algo para nosotros, pues cuando demos un contenido, intentemos tener esa intención, es decir, lo voy a hacer para que otra persona lo escuche, no para yo dignificarme, ¿no? La idea número 8 sería, en el contenido, no tengas miedo a quitar información. Pero esto no es la idea número 5 de cuando todo es importante, nada es importante. Esto es ya directamente que cuando tú has hecho ese resumen, hagas un re-resumen. O sea, mires de a ver de verdad cómo puedes incluso transmitir, hacer llegar mejor una idea. A lo mejor en tu discurso no tienes que hacer llegar 5 ideas, a lo mejor tienes que hacer llegar una.
de maneras diferentes, con historias diferentes durante un tiempo, ejemplificando, volviendo a otros ejemplos, haciendo un experimento, lo que quieras. Pero a lo mejor tienes que transmitir una sola idea y el espectador eso lo va a agradecer. O sea, no quieras, aunque ya hayas resumido, aunque ya has pensado que ya tienes lo importante, un ejercicio sería volver a resumir sobre lo resumido. La idea número 9 es que al final, y ya esta la hemos mencionado, recapitules también de nuevo las ideas. Ahora me vais a ver, sería como esa base del sándwich, ese pan del final. Ahora me vais a ver como cuando acabe la última idea, que es la número 10, voy a recordaros, voy a refrescar las 10 ideas de manera rápida. Así, cuando termines de escuchar el episodio, pues te has quedado mejor con toda esa información y como ya te la he contado, pues ya las entiendes. Y por último, la idea número 10, y luego vamos con esa recapitulación, es vuelve a oírte o a leer lo que has escrito para detectar posibles errores, tipo parafrasear, muletillas, los es, los noes al final de cada frase, etc. Así que resume y calla, que es como he llamado a este episodio. 10 ideas para resumir mejor, para hacerte entender mejor. La primera, anotar para sacar fuera de tu cabeza. La segunda, estructurar enumerando y separando los puntos. Tercera, estructura y habla pensando en la persona que te va a escuchar o a leer. Cuarta, frase al principio que resuma lo que vas a explicar a continuación. Quinta, cuando todo es importante, nada es importante. Sexta, cuenta una historia para enganchar y empatizar con la persona que te oye. Séptima, resumir es regalar tiempo. Resume otra vez lo ya resumido si hace falta. Octava, en el contenido, no tengas miedo a quitar información. Novena, recapitula al final las ideas, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Y la décima, vuelve a oírte o a leerte para detectar posibles errores. Y, por cierto, que se me está ocurriendo ahora, también sería muy buena idea que otras personas te diesen feedback sobre tu resumen o sobre tu conferencia, tu speech, en el que sea, en el formato que sea. Así que muchas gracias, hasta aquí este episodio, espero que te haya servido, deja un like y un follow si te gusta este contenido, sigue mi canal de WhatsApp para no perderte ni un solo episodio y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!